Pues ahora tenemos otro tema bastante interesante, sobre todo a las familias nos interesa, a los padres de familias, saber el tema de la educación, cómo es de que está yendo la educación con nuestros niños. Los estamos viviendo en carne propia, educación a distancia, ¿realmente será buena? Muchas preguntas que quedan en el aire, que para eso es importante que un especialista, en este caso el señor José Linares, quien es analista educativo, nos comente bajo su experiencia. Señor Linares, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Gracias, muy amable. Señor Bueno, a sus Linares, órdenes. sí, por supuesto. Ahora que estamos por llegar a pocos días a nuestro bicentenario, nuestros 200 años, realicemos un reencuentro de cómo ha ido todo este tiempo para usted en el ámbito de la educación. Bueno, comenzar diciéndole, ¿no? Que no hay posibilidad alguna de desarrollo sin educación de calidad. La educación peruana en los últimos 40 años ha ido de mal en peor, ¿no? Ha ido reduciéndose significativamente. Y la era digital, ¿no? De la cual nuestros niños son nativos digitales. En el año 90 se junta la computadora con Internet y se inicia la era digital. Y a partir de ahí, todos aquellos que nacen después del año 1990 son nativos digitales. ¿Y nosotros qué somos? Somos inmigrantes digitales. Sin embargo, no ha llegado la era digital a la escuela. Y ese es un problema terrible, ¿no? La pandemia ha puesto y ha desnudado realmente la escasez que existe, ¿no? Los colegios no tienen infraestructuras apropiadas, ¿no? Se estudia a través de la memoria, el niño ve, oye, escribe, transcribe lo que dice el docente. Y necesitamos, ¿no?, que el niño explore, investigue y que él mismo construya su conocimiento. De esa Ahora manera, también el tema de la educación se ha parado un poco con el tema de los libros, ya que todo también lo encontramos en el Internet. Algún chico quiere buscar alguna información, de pero es frente lo entra mejor que a ha su Google pasado. y ya no vamos a una enciclopedia como lo hacíamos antes. Pero mire, es lo mejor que ha podido pasar, porque los libros llegaban tal y mal y nunca a los colegios. Llegaban después que había terminado el año escolar. Hoy en día, el niño a través del Internet tiene acceso al mundo, ¿no? Corea del Sur le debe, Corea del Sur hace 50 años era un país que tenía menor posibilidades de crecimiento que el Perú. Y hoy en día es uno de los tigres del Asia. ¿Por qué? Porque usó la tecnología y le entregó al niño un smartphone y lo vinculó al mundo, ¿no? Y mientras sus profesores se preparaban para ingresar a la era digital, porque tampoco los profesores estaban preparados, entonces el niño por sí solo, ¿no?, busca alternativas. El niño digital ingresa con mucha facilidad. Lo que nos cuesta a nosotros, en cambio, el niño es nativo Adaptarnos digital. rápidamente al Nativo celular, a los digital. aplicativos, a la forma tan espontánea de poder Así es. ingresar. Ahora, el tema ha sido acá, de que primero hay que tener en cuenta cuando hoy día estamos hablando de volver a las clases de inmediato, Así es. ¿no? El ministro de Hay que Educación ha tener dicho en que cuenta posiblemente varios, en septiembre ya vamos a volver a pero hay las que tener clases en cuenta presenciales. varios factores. Somos un país sísmico. Hace pocas semanas hubo un sismo de 6 grados. ¿Se imagina usted con 1 grado más o 2 grados más que pudo haber si hubieran caído los colegios? Los colegios están en un estado desastroso, ¿no? Morirían miles de gente en este contexto. Yo creo que volver al colegio hoy en día es primero pedirle realmente que los colegios profesionales con INDES le den un certificado antisísmico a los colegios y buscar aquellos colegios que más o menos tienen estructuras que permitan ciertos niveles de seguridad para que con Entonces, ellas ¿usted comenzar la cree educación. que antes de que los chicos regresen al colegio es importante que tal vez INDECI se pueda trabajar de la mano para que puedan verificar y que los colegios realmente estén en buen estado? ¿Es mucho más importante eso que el tema de la pandemia? Yo creo que la pandemia es todo un tema, la pandemia, imagínense, hay retrocesos. ¿Ha visto usted que en muchos lugares donde la pandemia ya estaba dominada, abrían los colegios y después han tenido que volverlos a cerrar porque se extendía la pandemia? Entonces, por esta razón, si bien los niños no llevan la pandemia, no sienten la pandemia,
sí la transportan, ¿no? Entonces, con colegios que no son antisísmicos, hay que definirlo. Y para eso, yo creo que el presidente ya ha convocado, ¿no?, a todos los gremios, pues que convoque a los arquitectos, a los ingenieros en todo el país, para que se levante se haga un análisis de la Ujú. infraestructura y se diga qué colegio da seguridad y qué otro no da seguridad. Y Así- tratar de que se inicien las clases escolares con 2 turnos. Un turno podría ser lunes, miércoles y viernes, y otro martes, jueves y sábado. De esa manera, usted las aulas que estaban de 40 alumnos las convierte en aulas de 20 alumnos. Y si las convierte de 20 alumnos, entonces va a haber el espacio sanitario que se pide hoy, el alejamiento sanitario. Pero se Ahora, imagina el sí, tránsito es caótico, ¿no? sí, Y señor ingresar Linares. 8 millones de alumnos de inmediato podría traer muchos temas, ¿no? Así que yo Ahora, creo, por eso, sí, señor Linares, ahora que tenemos a nuestro presidente electo, que es un profesor, ¿cree usted que realmente la educación en nuestro país, que esté pues en mando, como en este caso del presidente Pedro Castillo, realmente mejore? Ya que él tiene experiencia, ¿no?, en educación, él ha bueno, vivido en yo carne creo que él propia, le que es va, educación supongo rural. que sí, el sector de educación para él debe ser primordial, fundamental, y debe reunirse realmente con gente que tenga experiencia, ¿no? Y que utilice los medios digitales, ¿no? Para rápidamente informarse cuál es el estado actual de la educación, ¿no? Entonces, y después abrir los colegios, pero por partes, ¿no? Después de tener un certificado antisísmico, porque en cualquier momento puede haber un desastre en el Perú. Eso está dicho por muchas instituciones, ¿no? Entonces no podemos esperar a después decir qué pudimos hacer y no lo hicimos, para estar lamentando. Imagínese usted una tragedia de esa magnitud. Entonces, Claro. mientras tanto, yo creo que en agosto a diciembre deberían tratar de buscar que los colegios dejarlos en muy buen estado y hacer que ingresen por turnos, ¿no? Y la otra parte puede seguir siendo digital. En algunos lugares hay conexión con Internet, pero evidentemente en la sierra particularmente no existe conectividad. Entonces ahí hay necesidad de hacer inversiones muy rápidas Y no para darle, solamente en porque la sierra, también en la Amazonía peruana hay y lugares en la lejanos, así Amazonía como y en que muchos lugares del mismo Lima no existe Internet muchas veces, ¿no? así es. ¿No? Entonces, ese es un tema que también habría que revisarlo. ¿Qué hacen estas empresas? Cobran las tarifas más altas de América Latina y tenemos el peor servicio de América Latina. Y nadie defiende realmente al consumidor. Entonces, eso es Ahora otro tema también que hay que también se tiene que tener hablar en de cuenta. la educación bilingüe para aquellos personas que también que están en los lugares remotos, que necesitan aprender como corresponde, ¿no? En este caso, que el Estado les facilite la tablet, el internet, pero también qué pasa con aquellos docentes que no tenemos muchos que sean bilingües y que realmente puedan llevar buena educación a este sector. Bueno, ese es un tema de mi especialidad, realmente, ¿no? Yo he trabajado los últimos 25 años, me he dedicado a ver el tema bilingüe intercultural. Y fue a través de una experiencia en Ayacucho que me di cuenta que los niños quechuahablantes y los niños hispanohablantes están en una misma aula, ¿no? El profesor hablando en español, y sin embargo y la mayoría de alumnos sin entenderles, ¿no? Necesitamos realmente de que el quechua, ¿no? Ingresara al quechua la tecnología. Y ese es el trabajo que hemos efectuado, ¿no? Y a través de 2 libros, ¿no? Uno es Alfabetización Digital en Quechua, ¿no? Y recientemente escribiendo en códigos del quechua al escraz, ¿no? Es que hemos construido vocablos tecnológicos justamente para que el niño andino pueda educarse con tecnología, pero en su lengua materna. Es derecho, parte de los derechos universales de un niño es que se eduque en su lengua materna. Pero eso no es posible porque, la tecnología no está en el quechua. Entonces esperamos que con estos vocablos tecnológicos rápidamente superemos ese tema, ¿no?
Claro, ahora también en una de las propuestas del señor Castillo, en sus debates que ha tenido, él ha mencionado de que quiere incluir justamente en la currícula escolar el tema de que los peruanos en los colegios debemos aprender el quechua. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, primero hay que quitarle a los quechua hablantes que aprendan quechua con tecnología. Y después, sí, deberíamos haber que la justicia, hay los servicios de salud, para aquellos que den servicio de salud y justicia, ¿no? Deberían ser o quechua hablantes o, de lo contrario, pedirles que como condición que para ser servidor público delante hable quechua, porque no, usted no puede, imagínese usted una persona que esté mal, enferma, ¿de qué manera se comunica con un médico que es hispanohablante, ¿no? Así es. Cuando él tiene que expresarse en su lengua. Entonces los servicios deben estar en la lengua. Y yo creo que sí, que es conveniente de que el colegio médico, el colegio de ingenieros, ¿no? Entienda que en el Perú no solamente hay un idioma, el español, que hay más de 4 millones de habitantes del Perú que son quechua hablantes y que los servicios, en estos casos, deberían estar en el quechua, como lo están en otros sitios, Bien, ahora, respetando su lengua nativa. así es. Ahora coméntenos un poco más acerca de los dos libros que usted nos ha mostrado. ¿Hace cuánto tiempo ha venido trabajando en esto y si ya se está distribuyendo a nivel nacional? Bueno, en el año 96 yo llegué al Colegio Alfonso Ugarte, ¿no? A hacer un proyecto tecnológico de robótica educativa, que es mi especialidad, ¿no? La robótica es una forma de enseñar, ¿no? Sin uso de la memoria, construyendo y programando, ¿no? Y eso fui a hacerlo a Ayacucho, pero me encontré que el 60% hablaba quechua y el 40% estaba en español. Y mi servicio estaba únicamente en español. Y ahí es cuando por primera vez trabajamos los comandos del lenguaje logo en quechua, ¿no? Con este libro que ya tiene 25 años, ¿no? Y a partir de ahí he tenido muchas actividades en diferentes lugares del país, ¿no? En una de ellas, en Apurímac, con jóvenes que debía darles un servicio sobre máquinas y herramientas. Resultaba que los jóvenes tenían certificado de primaria y de secundaria, pero no aceptaban que el curso se hiciera en español, sino en quechua, ¿no? Entonces ahí me di cuenta lo del déficit que hay de la educación. ¿Y Así por es. qué? Porque hay colegios con profesores unidocentes. Es decir, un solo profesor Para atiende a todo. alumnos de todo, de primer grado, de segundo, tercero, cuarto, quinto y Así sexto. es. ¿Qué puede usted aprender de esa manera? ¿No? ¿No? Entonces, yo No creo que hay, hay que invertir no mucha existe en plata. ese momento una educación de calidad, ¿no? Como usted bien dice, un docente para más de 40 alumnos y sobre todo que una gran parte hable en quechua y la otra parte en español, la educación no se va a poder concretar de una manera efectiva. Así es, y bueno, yo creo que por esta razón es que yo lo que les propongo, lo que estoy proponiendo en este momento, es dividir a los alumnos en dos turnos. Dos turnos. De esa manera, las aulas de 40 se transforman en aulas de a 20. Bien, Y al haber aulas de a 20, entonces ya hay la distancia que pide el tema sanitario. ¿Correcto? Va a haber bien. menos posibilidades de contagio, ¿no? Y también frente a un sismo, que se ubiquen los locales adecuadamente, ¿no? Para Correcto. poder Puntos bastante librarse de esa puntuales que posibilidad. usted está recomendando, ¿no? Trabajar más de cerca con el INDECI para conocer realmente los colegios que estén con buena infraestructura y que los padres sobre todo puedan dar esa tranquilidad que necesitan al momento que llegue para que puedan mandar a los hijos al colegio. Muchísimas gracias, señor Linares. El tiempo nos ha quedado cortísimo. Me encantaría seguir conversando con usted mucho más temas y profundizar más sobre todo el tema de la educación bilingüe. Espero poder tener el gusto de entrevistarle en otra oportunidad para hablar específicamente de eso, de la educación bilingüe en nuestro país. Sí, como no, con mucho gusto, ¿no? Yo tengo videos interesantes donde podemos ver niños en diferentes partes del país hablando su quechua que con su computadora, ¿no? Así es. Muchísimas Eh, gracias, Gracias, muy señor amable. Linares.